¿Qué es lo más importante en la vida? El don de lenguas, esa capacidad de entender, de comprender, de comunicar lo que uno entiende o cree entender, o de aprender a escuchar al otro, al que no habla, a quien no hay manera de entender ni que nos colocamos en sus zapatos. Es decir, ¿cuál es el rol de la inteligencia? La codicia del espíritu, la ambición de la inteligencia, el hacernos propietarios de la vida con nuestra mente, el creer que somos dueños de lo que nos rodea porque tenemos nuestra propia idea de él, o aprender a escuchar qué nos dice el prójimo sobre los valores más importantes de este misterio que se nos ha dado en don, en regalo. Bueno, bienvenidos al programa Ecos de 1886. Y este tema de la inteligencia y del silencio y la capacidad de escucha fue el tema más importante de un escritor norteamericano, Chaim Potok. Fue un muchacho judío que nació en el Bronx en 1929. Se educó como cualquier muchacho judío y fue a un seminario teológico y se graduó como rabino, y al terminar de graduarse fue a la guerra de Corea como capellán de las Fuerzas Armadas norteamericanas que peleaban en la península. Pero es a mi juicio un escritor que es uno de los más importantes escritores norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX, de la final del siglo XX, pero que no es considerado así por la ola de antisemitismo que hay en el mundo. Y yo puedo estar en desacuerdo con las políticas de Netanyahu, pero no soy antisemita. Y yo puedo estar en desacuerdo con lo que hace Hezbollah o el Hamas, pero no sufro de islamofobia que caracteriza a tantas personas. Por eso es que es importante realmente leer a este señor. Su mejor novela, una de sus más importantes por lo menos, fue The Chosen, El Escogido, publicada en 1967, que luego fue llevada al cine, interpretada con actores como Maximilian Schell y Rod Steiger, y ganó el premio como mejor guión en el Festival de Cine de París en los años 80. Y la novela es mucho mejor, pero la película es interesante siempre y cuando te hayas leído la novela y estés interesado en el tema. Narra la amistad entre dos jóvenes, Reuven Malter, hijo de un sionista, y Danny Sonder, hijo de un sadik, de un dirigente de la comunidad, un líder más que un dirigente, el rabino de una comunidad tradicional hasídica, un movimiento espiritual judío que fascinó a personas como Martin Buber, pensadores de su talla, o Elie Wiesel, que escribieron al respecto. Elie Wiesel, el francés Elie Wiesel, que escribió Nuit, Noche. Pero Danny Saunders es un muchacho brillante, de una inteligencia superior. No solamente lee muy rápido, sino que tiene una memoria fotográfica, que es capaz de retener y memorizar cualquier cosa que lea por primera vez. Un periódico, Sigmund Freud en alemán o el Talmud en hebreo. Y entre ellos se establece una rivalidad inicial porque el muchacho, que no es hijo del rabino ortodoxo, es hijo de un sionista, y los sionistas y los hasídicos no se llevan bien. No se llevan bien hoy en día en Israel. Los hijos de la comunidad hasídica se niegan a servir en las Fuerzas Armadas de Israel, por ejemplo, hoy en día. Y el muchacho es tan importante que el padre, que es un hombre sabio, se da cuenta que su hijo es incapaz, por la magnitud, por la fuerza, por la potencia de su inteligencia, de reconocer el dolor ajeno, de conocer o percibir o escuchar y entrar en contacto real, en comunicación con el prójimo, con el otro,
Y el otro puede ser una persona, puede ser Dios, puede ser cualquiera, lo que no somos, lo que escapa a las pretensiones, a la potencia de nuestra inteligencia. Y el padre, para que el hijo no crezca en esa zona de confort absoluto, en esa codicia satisfecha de su mirada intelectual, que es capaz de entender todo, lo condena al silencio. De hecho, crece en el silencio, su padre no le habla, sino indirectamente a través de su madre. Y en la novela le habla, aprende el padre a hablarle a su hijo a través del amigo, que es el sionista. Entran en contacto y se hacen una gran amistad. Es una novela de una amistad formidable del padre que se niega a hablar al hijo para que el hijo aprenda a reconocer el sufrimiento de los demás y en el suyo propio, porque ha sido, digamos, condenado, criado en el silencio, el dolor de no poder controlar el mundo, dominar el mundo con inteligencia propia. Jaime Potok escribió muchos otros libros después, La Promesa, que es cuando Dani, el ortodoxo, decide no ser rabino y se transforma en un psicólogo clínico y empieza a tratar a adolescentes perturbados. Escribió Libro de las Luces, The Books of Lights, escribió My Name is Asher Lev, escribió Las Puertas de Noviembre, The Gates of November, en 1996, sobre el antisemitismo en la Unión Soviética y la lucha de los judíos por salir de la Unión Soviética. Escribió Wanderings, Errancias, una historia muy personal del pueblo judío. Pero la novela, esta novela de Chosen, El elegido o Los elegidos, que narra la experiencia a través del silencio de aprender a escucharse a uno mismo y a los demás, es formidable. Me lo he leído como 4 veces, me lo leí cuando tenía 20 años, cuando tenía 30, cuando tenía 50, y me la leí hace poquito con 70, y cada vez la novela me enseña, me muestra, me señala aspectos de mi vida que merecen mejorar y me enseña a reconocer las dificultades en entender al otro, y el otro es, por supuesto, todo lo que se nos escapa, el prójimo y Dios, todo aquello que no podemos controlar, dominar y manipular intelectualmente a nuestra conveniencia, todo lo que escapa a los esquemas que nos hacemos de nuestra vida y de nosotros mismos. La verdadera inteligencia, parece decir Jaime Potok, es aprender a callar, aprender a escuchar, aprender a apreciar desde el silencio las posibilidades de una comunión mayor. Muchísimas gracias. Les habló Ricardo Bello desde Sevilla, España.